Ok, inicio la grabación. Me dan un segundo para cerrar una puerta. Ya. Demasiados ruidos externos aquí en esta casa. Es que estoy en otra parte hoy. Ok, iniciamos. Les comparto la pantalla. Aquí está. Ok, vamos a ver. Como está esto aquí, está un poquito, digamos, medio reillo porque hay dos temas que están en estas diapositivas, el tema 6 y 8 están, ¿cómo se dice? Como revueltos, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Vamos a intentar ir viéndolos poco a poco, es decir, vamos a ver éteres, que es un tema, y aldehídos y cetonas es otro tema. Entonces, para éteres vamos a ir viendo la nomenclatura, después vamos a ver reacciones de éteres, etc. Ok, entonces vamos a ver la secuencia ahí cómo está, pues no se nos va a quedar nada. Entonces vamos a colocar esto en grande para que ustedes lo puedan ver mejor. Ustedes pueden ampliar ahí todavía su pantalla más si quieren y tenerlo todavía mucho más grande, ¿verdad? Ok, listo. Ok, les decía que vamos a ver las generales de éteres, aldehídos y cetonas. Ok, empecemos con los éteres. Los éteres, bueno, según esta diapositiva dice que son derivados alquilados del agua. Lo que pasa es que tienen una estructura un poco similar al agua. Vamos a ver. Hay éteres cíclicos que ya vamos a ver. Ok, antes de ver eso, para entender qué es un éter, y por qué dice que es un derivado del agua, yo voy un tirito a la pantalla, a la pizarra, y le puedo explicar por qué se dice que es un derivado de... Ah, bueno, no les compartí la pantalla. Se salió, ¿verdad? La he compartido. Compartir de nuevo. Con esta completa. Ok. Ah, ok, ahí lo tienen. Entonces, les decía yo que los éteres se conocen como derivados de agua. Vamos a ver, nosotros tenemos el agua. Ay, perdón, es que mi hija me estuvo traveseando el lápiz. Ok. Ahora sí. Y este pailo más grueso. Ok. Tenemos el agua, ¿verdad? Donde su estructura molecular tiene un oxígeno y dos hidrógenos. ¿Correcto? Ok. Los éteres, por lo que se conoce como un éter o éteres, vamos a éteres en plural, los éteres tienen una estructura donde uno de sus hidrógenos o ambos, eh, perdón, los dos hidrógenos, no uno de los dos, ambos hidrógenos son sustituidos por grupos alquilo, ¿ok? Los cuales llamamos R. Recuerden que R es de un carbono en adelante, ¿verdad? Ok, esos son éteres. Entonces, por ejemplo, el éter más pequeñito que podríamos tener sería si tengo un CH3 por acá y tengo un CH3 por este otro lado. ¿Correcto? Eso es un éter. Esto, solo para ir contándoles un poquillo, podemos llamarlo el dimetil éter como un nombre común, ¿verdad? Dimetil éter como un nombre común y ya casi les hablo de la nomenclatura IUPAC para estos éteres. Entonces, por ejemplo, un éter un poquito más grande es cuando tiene dos carbonos. Vamos a dibujar de esta forma. Tiene dos grupos etilo. Entonces se llama dietil éter. Dietil éter. ¿Okay? Dos grupos etilo. También este mismo lo hubiéramos podido dibujar, digamos si quisiéramos, como un CH2, CH3. CH2, CH3 a ambos lados, ¿verdad? Del oxígeno. Por eso se dice que son derivados del agua. ¿Verdad? Entonces vemos que la estructura es un poco similar a la estructura del agua, ¿verdad? Donde estos dos hidrógenos, disculpen, toqué algo sin querer, donde estos dos hidrógenos que están acá en el agua,
son reemplazados por grupos alquilo. ¿Ok? Son reemplazados por grupos alquilo. Eso es un éter. También existen los éteres cíclicos. También podemos tener un éter cíclico, ¿verdad? Evidentemente, para tener un éter cíclico, mínimo tengo, bueno, igual que tener 2 carbonos. Se forma un ciclo, CH2, CH2. Estos normalmente se conocen como epóxidos, ¿verdad? Estos que más adelante lo vamos a ver, un éter cíclico de 2 carbonos, se conocen como epóxidos. O algunos éteres cíclicos un poquito más grandes que ya no son epóxidos, simplemente son los éteres cíclicos. Por ejemplo, okay, un éter así, ¿verdad? Donde el oxígeno es un heteroátomo, está como un heteroátomo incluido en el ciclo, ¿verdad? Incluido en el ciclo está como un heteroátomo. Ok, estos tienen algunos nombres comunes, como furano, pirano, algunos nombres comunes que más adelante vamos a ver. Ok, eso es un éter. Pasamos a las diapositivas nuevamente. Estamos viendo algunos ejemplos de éteres. Aquí tenemos el éter etílico, que ese es otro nombre común que se le da, ¿verdad? Dietiléter o éter etílico, ambos son nombres comunes, no son nombres UPAC. El etil, metil éter, esto sería un éter, también podemos los éteres los podemos dividir o clasificar en éteres simétricos y éteres asimétricos. ¿Qué sería un éter simétrico? Donde los dos grupos R son exactamente iguales. Un éter asimétrico, donde los dos grupos son distintos. Como este ejemplo del etil, metil éter, que su nombre está en orden alfabético, etil y metil, que son los dos sustituyentes, y al final se coloca la palabra éter, ¿verdad? Entonces aquí el otro, por ejemplo, se puede llamar dietiléter, el que está a la izquierda, para dar un nombre semejante al primero que está ahí, ¿verdad? Ok. Aunque el nombre UPAC es un poquito diferente, que ahorita lo vamos a ver, tal vez está para algunos ahorita más grandes. Por ejemplo, este es el butil etil éter. Si alguien se pregunta qué es esa N, es simplemente indicando que el butil es una cadena lineal, ¿verdad? Porque podríamos hablar de un terc-butil, de un isobutil, de un sec-butil. Entonces, esté o no esté esa cadena N, eso sería un butil, ¿verdad? Esa letra N, podríamos eliminarla de ahí sin ningún problema. Porque podría también confundirnos un poquito más adelante cuando veamos las aminas y las amidas, que pareciera que está un sustituyente en un nitrógeno, lo cual no es así, ¿verdad? Entonces se llama butil etiléter. De un lado tenemos 4 carbonos y del otro lado tenemos 2 carbonos, donde está el oxígeno. ¿Okay? Entonces, aquí les decía que los éteres se podían clasificar en éteres simétricos y éteres asimétricos, eso ya lo dijimos. Los epópsios, que eran éteres de un anillo de 3 carbonos mínimo, aunque los epópsios podrían tener otros sustituyentes esos carbonos, ¿verdad? Como está ahí. Por ejemplo, yo les dibujé ahorita el más pequeñito, el éter con 2 carbonos, pero podríamos tener cadenas también en lugar, sustituyendo los hidrógenos que están en los carbonos, directamente conectados al oxígeno. Entonces podemos tener un montón de cadenas R ahí, ¿verdad? En los epópsidos, que también vamos a ver un poquito más adelante en la nomenclatura. Los éteres cíclicos, ¿verdad? Como este que está por acá, que se llama tetrahidrofurano. Eh, Hay uno que se llama furano nada más y es el que trae un par de enlaces dobles ahí en esos entre los carbonos, digamos 1, 3 y 4, 5. Perdón, 3, 4, 1, 2, 3, 3 y 4. Dos enlaces dobles se llama furano. Ese se llama tetrahidrofurano porque tiene los 4 hidrógenos, ¿verdad? Por ejemplo, este se llama 1,4 dioxano. Esos son nombres comunes para estos compuestos. Son nombres comunes. No tienen que aprendérselos de memoria. Okay. La estructura de los éteres, en el caso del oxígeno, es muy similar a la del agua, ¿verdad? Tiene una abreviación SP3. Recuerden que el ángulo de enlace del agua es de 109,5 grados. Es un ángulo muy similar también, y eso va a depender evidentemente de los grupos que tenga conectados. ¿Ya? Aquí lo tenemos, más o menos 110 grados o 109,5 grados. Es un tetraedro común y silvestre, ¿verdad? Un tetraedro común y corriente, por menos de pares de electrones, aunque evidentemente esto es una geometría angular, ¿verdad? ¿Dónde está el oxígeno? Geometría angular, es eh, eh, la geometría molecular.
Vamos con, eso fue un poquito de generalidades solamente de los éteres, ¿verdad? Que todavía no hemos entrado a la nomenclatura, solo nombramos algunos nombres, pero todavía no hemos visto nomenclatura. Vamos ahora a aldehídos y cetonas. Ok. Los aldehídos y cetonas se caracterizan por tener un grupo que se conoce como el grupo carbonilo. El grupo carbonilo es un grupo que tiene un carbono enlazado a un doble enlace con el oxígeno. Eso se le conoce como un grupo carbonilo. Y este grupo lo vamos a seguir viendo bastante aquí porque no solamente los aldehídos y cetonas tienen el grupo carbonilo. Hay otros compuestos como los ácidos carboxílicos y algunos derivados del ácido carboxílico que también tienen grupos carbonilos. Entonces vamos a ver otro capítulo más que tiene este grupo carbonilo, pero en específico vamos a ver un primer grupo que son los aldehídos y las cetonas. Cuando estos grupos sustituyentes que ahí nombran como A y B solamente son cadenas o hidrógenos, cadenas de carbonos, ¿verdad? O hidrógenos. Ya sea algo diferente, pues entonces hablamos de un grupo carbonilo diferente. En algunos libros le llaman el grupo, por decir, 1 de carbonilos. Entonces toman a los aldehídos y las cetonas. Y el grupo 2 de carbonilos a los ácidos carboxílicos y sus derivados, como el grupo 2. Lo estaremos viendo en este capítulo como si fuera el grupo 1 de carbonilos. Vamos a ver la diferencia entre los aldehídos y cetonas y también sus similitudes, ¿verdad? Porque son como, digamos, que familias hermanas de compuestos muy semejantes, donde sus reacciones son muy parecidas. Lo único diferente, bueno, ahí sería su nomenclatura y también algunas cosas pueden variar, algunas reacciones químicas. Ok. Entonces, los aldehídos son cuando el carbonilo está en el extremo de una cadena, está en el carbono final. Entonces, por ende, uno de los sustituyentes del carbono carbonílico tiene que tener un hidrógeno. Eso es un aldehído. En cambio, las cetonas no son terminales, sino que están en medio. Entonces, para que haya una cetona, mínimo tienen que haber 3 carbonos. En cambio, para que exista un aldehído, con un solo carbono ya yo tengo un aldehído, ¿verdad? La cetona ocupa mínimo 3 carbonos para que exista, ¿verdad? Entonces, la más pequeñita, la que tiene 3 carbonos, ahorita la vamos a ver, se llama propanona, o lo que ustedes conocen como la acetona. Ok. Un poquito del grupo carbonilo. El grupo carbonilo, si ustedes ven un poquito, y voy a irme para atrás, aquí en este otro, si ustedes ven, tiene 3 ambientes, un enlace doble, el ambiente que tiene un lado, por ejemplo, si vamos en el medio con el grupo A, y un ambiente con el grupo B. Si tiene 3 ambientes, quiere decir que ese carbono tiene hibridación sp2, y si tiene hibridación sp2, quiere decir que su estructura es una estructura trigonal y es una estructura plana, ¿verdad? Es un compuesto que es plano, donde esos ángulos tienen que andar cercanos a los 120 grados. Okay. Tenemos 120 grados y una estructura plana del carbonilo, ¿verdad? Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta ahora para entender un poquito cómo atacan los nucleófilos a el carbono carbonílico y por qué el carbono carbonílico se comporta como un electrófilo. Ok, la hibridación es sp2, ahí vemos, tiene un enlace pi y un enlace sigma, ¿verdad? Esos lóbulos que están hacia arriba y hacia abajo son el enlace pi. Los dos lóbulos que están hacia la derecha son donde se encuentran los electrones libres en los orbitales sp2, al igual que los orbitales sp2 que están conectados al carbono. ¿Ok? Entonces tenemos un enlace pi, un enlace sigma, evidentemente es un enlace doble con hibridación sp2, ¿verdad? Un enlace doble carbono-oxígeno y se forma por ese traslape de orbitales, ¿verdad? P, entre el carbono con un orbital P, entre el orbital P, perdón, del carbono y el orbital P del oxígeno. Entonces hay un traslape ahí y se forma un segundo enlace. Ok, vamos a ver un poquito las propiedades físicas, las fuentes, las aplicaciones de estos tipos de compuestos. Entonces estamos viendo, recuerden, los éteres por un lado y los aldehídos y las cetonas por el otro lado. Ok. En el caso de los éteres, los puntos de fusión y ebullición son intermedios entre alcoholes y hidrocarburos alifáticos, con la misma cantidad de carbonos. Es decir, los alcoholes tienen mayores puntos de fusión y ebullición. Recuerden que los alcoholes es un grupo OH que está terminal, ¿verdad? Solamente tiene un grupo R. Eh, Mientras que en la sustitución, digamos, del agua, mientras que los éteres tienen los dos sustituidos. A diferencia de los alcanos lineales o los compuestos hidrocarburos alifáticos normales, el oxígeno genera un tipo de dipolo, lo cual genera un poco de dispersión en la molécula y hace que los dipolos sean más fuertes que o tenga un dipolo, digamos, en un dipolo o dipolo, entonces hace que sus fuerzas intermoleculares sean un poquito más fuertes
que en los alifáticos y por ende su punto de ebullición más fuerte que en los alifáticos, para fusión y ebullición. ¿Ok? Entonces, en el caso de los éteres, menos de 3 átomos son gaseosos, es decir, si tienen menos de 3 átomos, ¿verdad? De carbono. Por ejemplo, el dimetiléter sería un gas, o ya el dietiléter sería un líquido, porque vea que dice que de 4 a 9 átomos son líquidos, y el dietiléter ya tiene 4 carbonos, ya es un líquido. El dietiléter, de hecho que ese se le conoce solamente como éter, el dietiléter, y es un solvente muy conocido. Más de 10 átomos pueden ya ser sólidos. ¿Okay? Ahí tengo el etilmetiléter, que es un gas, el éter etílico, que les decía yo, que es un compuesto muy utilizado, o se utilizó mucho tiempo como un anestésico, el éter etílico, ¿verdad? Este de acá, que es un líquido. Y tenemos poliéteres, ¿verdad? Por ejemplo, esa resina que se utiliza ahí en moldes de dientes, se llama un poliéter, ¿verdad? Ya esos nos salimos de los éteres y nos metimos en los polímeros, ¿verdad? Pero un polímero de los éteres, también una aplicación de los que pueden tener los éteres. Ok. Aldehídos y cetonas. Bueno, en el caso de los aldehídos y cetonas, el punto de fusión o ebullición también es intermedio entre hidrocarburos alifáticos y alcoholes. Para los alcoholes, evidentemente, presentan sus puentes de hidrógeno, que tienen puntos de fusión o ebullición más fuertes, sus fuerzas intermoleculares son mayores. En el caso del carbono carbonílico, pues también genera un tipo de dipolo, entonces hay una dispersión de la carga, por lo cual hace que sus fuerzas intermoleculares sean dipolares. Y evidentemente, entre más grande sea el compuesto, pues esa fuerza ya no va a ser tan importante, pero sí cuando es pequeño, ¿verdad? Cuando es pequeño es importante. Vamos a ver, más adelante vemos por qué son solubles en agua. En el caso de, vamos a ver, dice que por lo general el punto de fusión o ebullición aumenta con la cantidad de átomos de carbono para aldehídos y cetonas. Menos de 3 átomos son líquidos, ¿verdad? Menos de 13, perdón. De 13 átomos son líquidos y más de 13 átomos son sólidos, ¿verdad? Prácticamente todos son líquidos, no hay gases. Digamos, el más pequeñito es el metanal y es un líquido. Tenemos la acetona, que ustedes conocen muy bien, que es cuando tiene 4 carbonos, es un líquido, es una acetona. La A adelante es un nombre común, acetona, y es el solvente que utilizamos para remover pintura, como la pintura de los esmaltes de uñas. La acetona. Por aquí tenemos algunas resinas también que se pueden utilizar a partir de cetonas, ¿verdad? Que pueden ser sólidas. Unas propiedades, a puntos de fusión, ya hablamos un poquito de eso. Posee puntos de ebullición menores que los alcoholes debido a que no pueden formar puentes de hidrógeno, evidentemente, entre ellos. Pero puntos de fusión mayores por lo que ya dije yo, la presencia del oxígeno que hace que haya una dispersión de carga, ahora haya un dipolo. Aquí está. Ahora sí, es posible formar puentes de hidrógeno entre moléculas de alcohol, eso ya lo sabemos, pero no es posible formar puentes de hidrógeno entre moléculas de éter. Lo que sí es posible es formar puentes de hidrógeno entre moléculas de un aldehído o una acetona con el agua, por ejemplo, o con un alcohol. De ahí que algunos sean miscibles. ¿Verdad? Entonces, estos compuestos no forman puentes de hidrógeno, ¿verdad? No pueden porque no hay hidrógenos conectados al oxígeno, que es una de las características que tiene que tener para que exista un puente de hidrógeno. Respecto a la polaridad, ya hablamos un poquito de esto, ¿verdad? En el caso de los éteres, dice que los aldehídos alestanos presentan una mayor polaridad que los hidrocarburos alifáticos, pero menor que los alcoholes. También hay una diferencia de electronegatividad mayor. Esto se debe al átomo de oxígeno, ¿verdad? Conectado al carbono. Entonces, algo parecido. Aquí los aldehídos y cetonas tienen una dispersión de carga. Evidentemente el oxígeno es más electronegativo que el carbono, lo cual hace que se forme un dipolo, ¿verdad? Con una carga negativa sobre el oxígeno y una carga positiva sobre el carbono carbonílico. Esto hace que el carbono carbonílico se convierta en un tipo de electrófilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiende a tener una carga parcialmente positiva, entonces va a tender a ser atacado por nucleófilos de carga negativa. Okay, más adelante lo vemos en las reacciones químicas. Con respecto a la solubilidad, son solubles en disolventes polares debido a su capacidad de formar puentes de hidrógeno. Todos estos son solubles en disolventes polares como el agua.
tanto los éteres como los aldehídos o las cetonas. Evidentemente los pequeños, ¿verdad? Entre más grandes sean y la parte no polar aumente, pues menos solubles van a ser en agua. ¿Ok? Entonces por ahí, por ejemplo, el agua con el dimetil éter forma puentes de hidrógeno. Ahí sí puede formar puentes de hidrógeno con el agua. Por ende, pueden ser solubles en agua. Al igual que, por ejemplo, una acetona o un aldehído. ¿Ok? Algunas formas de preparar éteres. Esto ya entramos un poquito en las reacciones químicas, ¿verdad? Un poquito las fuentes de los éteres. Hay dos formas de preparar éteres, ¿ok? Una se conoce como la deshidratación de alcoholes. Aquí está básicamente sobre la reacción. Cuando nosotros deshidratamos un alcohol cualquiera, yo voy a obtener siempre lo que se conoce como un éter simétrico, ¿verdad? Con dos R al mismo lado iguales. Entonces, ocuparía por cada éter 2 moles de el alcohol. Cuando yo caliento un alcohol bastante en un medio ácido, ese alcohol va perdiendo moléculas de agua, lo que se conoce como una deshidratación, ¿verdad? Entonces, al ir perdiendo como moleculillas de agua, realmente no es que la pierde, realmente aquí hay una reacción de sustitución que ahorita podemos ver el mecanismo. Pero digámoslo así, que va perdiendo como kilillos de agua. Entonces vea que uno de los hidrógenos, o uno de los OHs, se va a ir con la H del otro éter y se me van a conectar las dos cadenas a un solo oxígeno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un etanol a partir del etanol con alta temperatura y en un medio ácido, como el ácido sulfúrico, yo obtendría el dietil éter. Si tendría el metanol, obtendría el dimetil éter. Si tengo el propanol, obtendría el dipropil éter, y etcétera. Hay otra forma de sintetizar éteres, pero en este caso éteres que no sean simétricos, sino más bien asimétricos, donde las dos cadenas sean distintas, ¿verdad? Esta reacción tiene el nombre de síntesis de Williamson, evidentemente en honor a la persona que la describió por primera vez. En este caso, lo que vamos a hacer es reaccionar un haluro de alquilo. Recuerden que un haluro de alquilo era una cadena alifática que tiene un cloro, un bromo, por ejemplo, ¿verdad? Tiene un halógeno y lo vamos a reaccionar con un alcóxido. Alcóxido, recuerden, bueno, en los alcóxidos, que también es importante, de hecho, estos se obtienen a partir de alcoholes con la reacción con sodio, ¿verdad? El alcóxido es la parte alquílica de un alcohol cuando le quitamos o lo desprotonamos, le quitamos la H, ¿verdad? Lo desprotonamos, formamos lo que se conoce como un alcóxido. Por ejemplo, a partir del etanol yo puedo obtener el alcóxido, el etóxido, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esas dos R's, vea que una R tiene una rayita y la otra no. Quiere decir que son distintas. Entonces, esta reacción sí es una reacción que ya la vimos en la semana pasada, una reacción de sustitución nucleofílica, donde el alcóxido se comporta como un nucleófilo y mi sustrato es el haluro de alquilo. Mi grupo saliente, evidentemente, es el halógeno. Entonces, alcóxido va a atacar el carbono directamente conectado. Evidentemente esto va a ocurrir dependiendo del tipo de reacción, SN1 o SN2, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea ese haluro de alquilo, si es primario o es secundario o es terciario. Ok, eso es un nucleófilo fuerte porque está desprotonado. Puede atacar por detrás y dar la salida a la X. Entonces se me forma mi éter, pero mi éter asimétrico porque los dos grupos R son diferentes. Evidentemente, el haluro de sodio es uno de los subproductos de esta reacción. ¿Okay? Eso para algunas fuentes de éteres, ¿verdad? Simétricos y asimétricos. Ahora, ¿cuáles son algunas fuentes de aldehídos y cetonas? Bueno, ya las hemos visto algunas porque ya vimos reacciones de alcoholes. Y hemos visto que cuando un alcohol lo hacíamos reaccionar con un oxidante fuerte, ¿verdad? Un alcohol primario, se podía formar un aldehído. Bueno, ese aldehído no queda ahí, sino que ese aldehído podría seguir reaccionando hasta al ácido carboxílico. Perdón, si esa oxidación es una oxidación débil, no una oxidación tan fuerte, sino con un oxidante que sea más conmedido, esa oxidación del alcohol primario puede llegar hasta la formación del aldehído, ¿verdad? Por ahorita vamos a ver por ahí algunos oxidantes débiles como el PCC, el clorocromato piridinio, que podemos utilizar para esta reacción.
Los alcoholes secundarios también reaccionan. Esto sí podemos hacerlo reaccionar con un oxidante fuerte, no hay ningún problema, o con un oxidante débil. Me van a formar cetonas, porque evidentemente el alcohol que se está oxidando es un alcohol que está conectado a un carbono que a su vez está conectado a dos carbonos, ¿verdad? Por ser secundario. Entonces aquí me forma una acetona. Recuerden que los alcoholes terciarios no se oxidan. ¿Okay? Otra forma de obtener aldehídos, por ejemplo, es a través de una oxidación catalizada de un alqueno. Es decir, no solamente oxidando alcoholes, sino que también si oxido el alqueno, esta oxidación con oxígeno catalizada, ¿verdad? Esto ocupa un catalítico, evidentemente lo que está diciendo estos dos gases no reaccionan así para formar un acetaldehído. Si estos dos gases usted los pone y les enciende una llama, los calienta, lo que se va a formar es dióxido de carbono y agua, ¿verdad? Porque se da una reacción de combustión. Pero esta reacción catalizada, ¿verdad? Con algún metal, catalizada con algún metal con cierta temperatura, no sea la reacción de combustión, sino que solamente sea la reacción de oxidación del eteno, que también puede llegar a formar el acetaldehído, ¿verdad? Entonces, otra forma de obtener, por ejemplo, el acetaldehído. Ahorita vamos a ver la nomenclatura. Ojo, todavía no hemos visto nomenclatura, ¿verdad? Hablemos del aldehído de dos carbonos. ¿Ok? Recuerden que esas dos rayitas van encima del carbono, están un poco ahí corridas. ¿Ok? Como fuentes naturales, permítanme contarles que los aldehídos y las cetonas se encuentran mucho en gran variedad de sustancias orgánicas, ¿verdad? En gran cantidad de carbohidratos y otras sustancias presentes en plantas y animales. Entonces, normalmente los aldehídos son los culpables, por decirlo de alguna forma, de los aromas y de los sabores de algunas frutas, algunas no, casi todas las frutas, ¿verdad? Aromas, sabores en las frutas. Entonces, por ejemplo, bueno, perdón, aquí están hablando de otra parte. Los carbohidratos, que es un tema que ustedes todavía no han visto, que lo vamos a ver lo van a ver en bioquímica, se conocen como polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas, los carbohidratos. Entonces, por ejemplo, la glucosa es un polihidroxialdehído, la glucosa, entonces por ahí tenemos un aldehído, ¿verdad? La glucosa es el azúcar que está en muchas plantas. La fructosa es un polihidroxicetona. El benzaldehído que se encuentra en las almendras es un tipo de aldehído con un anillo bencénico, básicamente conoce como benzaldehído, es que le da ese aroma a las almendras. Eh, Ahí tenemos algunos ejemplos de aldehídos y cetonas que están en la naturaleza. Alcanfor también, cortisona, que es un tipo de esteroide, también tenemos aldehídos y cetonas. Prácticamente todos los aldehídos y cetonas, todos los esteroides tienen una cetona. Aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de los éteres, el éter etílico se puede utilizar como un solvente. Antiguamente se utilizaba como un anestésico, que es lo que les contaba antes, ¿verdad? Esto lo ponían a la gente a oler y las personas se dormían. Se quitó porque genera como genera cierta adicción, ¿verdad? Entonces los mismos médicos se volvían adictos a estar oliendo éter, ¿verdad? Generaba una sensación de relajación, de paz, de tranquilidad, ¿verdad? Entonces, este, ¿cómo se llama? Y en exceso, pues puede dormir a una persona, ¿verdad? Ser un anestésico a tal grado de llegar a dormir a una persona. Ok. Disolvente, como les decía, para reacciones orgánicas, es un disolvente ampliamente usado. Ok. Los epóxidos son materias primas en síntesis orgánicas. En el caso de los epóxidos forman lo que se conocen como por ejemplo, los compuestos que forman sustancias que son pegamentos. De ahí la palabra, por ejemplo, poxilina, ¿verdad? Que es un pegamento, nombre comercial, son a partir de los epóxidos. Regáleme un segundito para abrir la puerta a mi hija. A ver, estoy dando clase, necesito que se quede afuera con Carlos. No, mi amor, no se ha enfriado. Ok. ¿Saben cómo es esto, muchachos? Aquí las interrupciones están al día, ¿verdad? Ok. Para de resinas epóxicas, que es lo que yo les decía a ustedes. Bueno, y también los epóxicos se encuentran en feromonas artificiales, ¿verdad? Ok. Vamos a ver algunas aplicaciones de aldehídos y cetonas. El aldehído de mayor uso comercial es el formaldehído.
que se emplea como un tipo de conservante, para este que está acá, que es el más pequeñito. Formaldehído es un nombre que viene de formol también, digamos, también se le conoce como formol, al formaldehído. Mi amor, salga y no entre más, por favor. Ok, el formaldehído se emplea como conservante. Por aquí tenemos otros, ¿verdad? También se puede utilizar como en algunos aldehídos como resinas, plásticos, perfumes, cosmetería, solventes, pinturas. Entonces, están ampliamente utilizados en la industria. Las acetonas también pueden ser solventes, como la acetona, que ya les decía a ustedes, que se emplea hasta de forma casera. Y algunas otras, ¿verdad? En fibras sintéticas, perfumes, cosméticos, medicamentos, para disolver vitaminas, disolventes industriales, etc. Ok, vamos a ir a la nomenclatura. Vamos a ver el sistema UPAC para los éteres, que hemos visto son los nombres comunes. Ok, en el sistema UPAC, los éteres se nombran como si fueran sustituyentes. Entonces se busca la cadena más pequeña del éter y se nombra como un grupo alcoxi. O puede también ser ariloxi, ¿verdad? Entonces, se va a numerar la cadena principal, la cadena más larga, que contenga el grupo OR o OAR, que sería un grupo ariloxi, respectivamente. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, este que está acá, tiene tres cadenas diferentes, o tres cadenas que yo puedo tomar. A la izquierda tenemos una cadena de 2 carbonos, a la derecha tenemos dos cadenas que pueden ser las dos de 2 carbonos, ¿verdad? Si tomamos hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿cuál de estas cadenas? Bueno, todas son iguales, ¿verdad? Entonces, podríamos tomar nosotros, bueno, hay otra cadena, hay una cadena de 3 carbonos, que es la cadena que empieza desde el carbono que está en la parte superior hasta el carbono que está abajo. Ahí tenemos 3 carbonos. Vamos a ver si ustedes logran ver ahí mi mouse. Es el carbono número 1, carbono número 2, este que está aquí en el centro, y carbono número 3. Esta sería la cadena más larga. Entonces, ¿este compuesto cuál es? Este compuesto es el propano. Tiene 3 carbonos. Que en el carbono número 2 tiene un sustituyente, un grupo alcóxido. Ese grupo alcóxido tiene 2 carbonos. Entonces, utilizando el sistema UPAC, eso se debería llamar etóxido, ¿verdad? O etoxi, perdón. Etoxi, no etóxido. Etoxi. Entonces, sería el 2-etoxipropano. Aquí tenemos 1, 2 y 3, que era el que les decía. Y esto se llama 2-etoxipropano. 2-etoxipropano. Chicos, ese guión está ahí mal, no debería estar este guión aquí. Vamos a ver si me salgo. Ay. Ok, ahí está nada más. Voy a quitarles un toquecito esto no va aquí. Control E. Ok. Ahí está. 2-etoxipropano. Recuerden que las palabras van juntas. Este por acá, el que está a la derecha, la cadena más larga evidentemente es una de las cadenas que esté a la izquierda y la cadena más corta es la que está a la derecha. También tiene un grupo de tóxido, ¿verdad? Entonces la cadena más larga, evidentemente que contenga más sustituyentes, ¿verdad? Entonces no solamente hay un etóxido, sino que también hay un metil. Entonces tengo el carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4. O el 4 puede haber sido también el de arriba, no importa, da igual. Entonces en el carbono 1 hay un grupo etóxido. Y en el carbono número 3 hay un metil, ¿verdad? Evidentemente en orden alfabético el etoxi va primero, entonces sería 1 etoxi, 3 metil y la cadena total tiene 4 carbonos, butano. 1 etoxi, 3 metil, butano. ¿Ninguna duda hasta ahora, muchachos? Entrados como un cubito Maggi. Ok. Dígame, Jennifer. Por el momento no. Ok, perfecto. Ok, la regla número 2. Para la nomenclatura de epóxidos, se enumera la cadena principal y se nombra el grupo epopsi, ¿verdad? Como sustituyente, indicando el número de los átomos de carbono unidos al oxígeno. Esto es para nombrar epóxidos, perdón. Para nombrar epóxidos, este grupo epoxi, este que es el de un anillo pequeñito de 3 carbonos,
se va a nombrar entre qué átomos se encuentra, entre carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Entonces siempre van a ser dos números consecutivos. Bueno, entonces, por ejemplo, este es un compuesto de 3 carbonos. ¿Ok? Entonces sería el 1,2 epoxi propano. 1,2 epoxi propano. Indicando 1,2 indican los carbonos donde se encuentra el grupo epoxi, ¿verdad? Así se le conoce. Los epoxios, que son los que forman los pegamentos. Vamos a ver este otro ejemplo. Este otro ejemplo, la cadena más larga, contiene 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. En el carbono número 2 tiene dos sustituyentes, un metil, y entre el carbono 2 y 3 tiene el grupo epoxio, ¿verdad? Epoxi. Entonces este se llamaría 2,3 epoxi, 2 metil, butano. 2,3 epoxi, 2 metil, butano. ¿Alguna duda con esos dos? ¿Todo bien? Perfecto. No, profe, está bien. Ok. Me hicieron caso, ya leyeron el capítulo. Aquí tenemos alguna nomenclatura para éteres simétricos cuando son pequeñitos y fáciles de nombrar. Por ejemplo, este es el dietiléter o el éter etílico, también se le llama. Pero ¿cómo se llamaría entonces ese compuesto si fuera el nombre UPAC, por ejemplo? ¿Cómo se llamaría? ¿Qué me dice Jennifer? No hay ni que ponerle números. Tiene un sustituyente y una cadena. El sustituyente de 2 carbonos y la cadena de 2 carbonos. ¿Cómo se llamaría? Se llamaría. Termina en hílico. ¿Cómo? Termina en hílico. No, termina en ano. Es un alcano. Entonces, la cadena más larga de 2 carbonos termina como un etano. Ajá, Y sí. el sustituyente tiene 2 carbonos y 2 carbonos con un oxígeno que se llama un alcoxi. Entonces, alcoxi es que alcano, viene de alcano, y le pone oxi al final. Entonces, el alcano es de 2, entonces et, y le pone oxi al final, se llama etoxi. Entonces, se llama etoxi-etano. Están. Ajá. Ajá. Estos son nombres comunes, éter dietílico o éter etílico o dietil éter, también se le puede llamar dietil éter. Vean por ahí, tengo uno con 2 anillos, 2 grupos fenil, ¿verdad? Se le conoce como grupos fenílicos. Entonces se le puede llamar difenil éter o éter difenílico, ¿verdad? Éter fenílico o éter difenílico o difenil éter, ¿verdad? Pero en este caso esto también se llamaría, ¿verdad? Fenoxi benceno. Fenoxi benceno. Fenoxi porque el sustituyente sería el oxígeno con uno de los anillos y el anillo principal es el benceno. Entonces se llamaría fenoxi benceno. Este de acá, un nombre común que le pudiéramos dar a ese, ¿cómo sería? ¿Cómo se llaman esos grupos que están a los lados? De 3 carbonos, que terminan como una patita gallo. ¿Cómo se llaman? 3 carbonos, propil, y terminaba así en forma de Y. Básico de la primera clase, muchachos. Se llama isopropil. Quiere decir que este compuesto se llama éter. Éter isopropil. Ese disopropílico o éter disopropílico o diisopropil éter. Ok, perfecto. Aquí está, ¿verdad? También esos nombres son nombres que no son UPAC. Ya vimos el nombre UPAC para este sería metoxietano, por ejemplo. Pero el nombre, entonces podemos llamarlo metil-etiléter o éter etilmetílico, ¿verdad? En orden alfabético o etilmetiléter. Por aquí este otro que tiene un isopropil y un etil. Entonces, éter etil isopropílico o solamente etil isopropil y la palabra éter la colocamos al final. Dos formas de darle nombre. Vamos ahora a la nomenclatura de los aldehídos. En el caso de los aldehídos es muy sencillo.
colocamos la terminación al en la cadena de alcanos, la cadena más larga, ¿verdad? Siempre va a ser terminal. Entonces, si tiene 4 carbonos, butanal. Si tiene 3, propanal. Si tiene 2, etanal. Si tiene 1, metanal. Siempre terminamos en la terminación al para aldehídos. Si ustedes ven esta cadena, la más larga contiene, y siempre el carbono número 1 va a ser donde esté el aldehído, no importa los sustituyentes que tenga. Tiene 5 sustituyentes. ¿Cómo se llamaría la cadena principal? Joana. Pentanal, dijo. Pentanal, exactamente, pentanal. Entonces el pentanal en el carbono 3 y en el carbono 4 tiene sustituyentes. ¿Cómo se llaman sus sustituyentes que tienen ahí? Etil. ¿Cómo se llama? Propil. No. No, son metilos. Son de un carbono. Nada más que cada carbono tiene 2 sustituyentes. El carbono 3 y el carbono 4 tiene 2 sustituyentes. 2 metilos en el carbono 3 y 2 metilos en el carbono 4. Entonces ahí hay un tetrametil. Hay un 3,3, 4,4, 3,3,4,4 tetrametil pentanal. Fabiana, estoy dando clases. Vaya a ver televisión al cuarto de tía Carol o arriba. ¿Ok? ¿Estamos ahí claros? Me dice si hay mucha bulla y me voy a meter yo un cuarto, entonces mejor. Este otro de acá, vean que aquí no está dibujado el hidrógeno. Acuérdense que los hidrógenos nosotros los podemos obviar. Entonces, en este caso el hidrógeno está obviado, pero no quiere decir que no sea un aldehído, ¿verdad? Está terminal. Entonces, ahí se obvió el aldehído. Entonces, ¿hay cuántos carbonos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5. También es un pentanal. ¿Y qué sustituyente tiene ese pentanal? ¿Cuáles sustituyentes tiene? Guadalupe, ¿qué piensas? Yo me estaba preguntando, es que estaban hablando aquí conmigo. ¿Cuáles son los sustituyentes que tiene el pentanal? ¿Ese del medio? Ahí en la cadena. Ajá, tiene una cadena principal, que es la cadena más larga. ¿Y qué sustituyentes tendría? ¿Qué grupos? Este es un metil, ¿no? No, porque ese CH3 es parte de la cadena. Entonces no es un sustituyente. Al propio les hice la pregunta, para que se equivocara conmigo y no en respondiendo las preguntas del examen. Ese metil que está ahí, lo único es el alcohol, es el OH. Ese metil es parte de los carbonos. Vamos a ver, ahí está, vean, 1, 2, 3, 4 y 5. Esa es la cadena. Entonces muchos van a poner, en el carbono 4 hay un metil. No, no, no. Ahí sigue la cadena. Es parte de la cadena. Eso es un pentanal. Y en el carbono 4 hay un alcohol. ¿Cómo se nombraban los alcoholes como sustituyentes? ¿Como grupo? A ver si se acuerdan. Como grupo H, ¿cómo se llamaba el grupo H en química general? Se llama grupo hidroxi, ¿se acuerdan? Se llama el grupo hidroxi. Entonces, eso es un 4-hidroxi pentanal. Perdón. No, ahí está, perdón. No, perdón, yo lo dije bien. Ahí abajo es donde está mal. Vamos a cambiarle un toquecito ahí. Es 1, 4. Errorcillo ahí. 4-hidroxi pentanal. ¿Ok? Vamos con este otro. Este otro, la cadena más larga tiene que contener al grupo aldehído. Entonces, aunque la cadena más larga es el anillo de 5 carbonos, la cadena más larga que contiene el grupo es la cadena externa, que es de 3 carbonos. Entonces, ¿cómo se llama? Si tiene 3 carbonos, es aldehído. Hazel. Propanal, profe. Propanal, muy bien. Y en el carbono 2, ¿cómo se llama el sustituyente, Juan Gabriel? Un ciclopentano. Ciclopen. Si es sustituyente, no termina en no, ano, sí, termina ahí. no. Sí, perdón, sí. ¿Ciclo qué? ¿Ciclopen? Pentanol.
pentil, recuérdate, sustituyentes son grupos alquilo, grupos alquil, Sí, sí. metil, etil, propil, isopropil, todo lo que termina en il son cuando son sustituyentes. Entonces no sería un ciclo alcano, sino un ciclo, perdón, un ciclo, ya no dije nada, ciclo pentano, sino ciclo pentil. Entonces sería el 2-ciclopentil propanal. 2-ciclopentil propanal. Okay, un poquito más. Ahí está la nomenclatura de las cadenas lineales, un sistema UPAC, metanal, etanal, propanal, butanal, pentanal, hexanal, y ahí continúa. Y algunos nombres comunes, el de un carbono se le conoce como aldehído fórmico o formaldehído, que es lo que inyectan las hormigas. Aldehído acético, bueno, ese nombre casi no se usa, pero acetaldehído sí se utiliza mucho, que por cierto es el que provoca la goma, no la goma de pegar, ¿verdad? La goma del día después de la fiesta. El propanal, que también se conoce como propianaldehído, el butanal, perdonen, que se les conoce como butaraldehído, el pentanal se le conoce como valeraldehído, perdón, y el hexanal como el caproaldehído, ¿verdad? Que provienen del ácido caproico, ácido valérico, ácido butírico, ¿verdad? Y tienen nombres, son raíces de nombres antiguos, dependiendo de dónde se conocieron. Por ejemplo, el ácido caproico porque venía de las cabras, o el ácido butírico porque venía de la butter, que es mantequilla, etc. Algunos aldehídos aromáticos, ya lo hemos conocido, se conoce como el benzaldehído, ¿verdad? Cuando tiene un anillo, este compuesto se conoce como el benzaldehído. Este se llamaría el parametilbenzaldehído por la posición que tiene el metil. En orden tiene un hidroxi y tiene un bromo. En orden alfabético, bromo iría primero, entonces sería 4-bromo, 2-hidroxibenzaldehído. Entonces toma el carbono número 1 del benzaldehído. Vamos con acetonas. Las acetonas ya no son carbonos terminales, sino que van a estar intermedios en una cadena. La terminación de las acetonas, las aldehídos terminaban en al, las acetonas terminan en una. Entonces por aquí tengo una, tú buscas la cadena más larga para saber qué acetona es y buscar los sustituyentes, como igual que en los aldehídos, nada más que su terminación va a ser ona. Y evidentemente la cadena la va a empezar a numerar donde se encuentre el grupo carbonilo más cerca del inicio de la cadena. Entonces va a ser el carbono 1. Tenemos 6 carbonos, por lo cual eso se llama hexanona. Ahora, en el caso de las cetonas, yo tengo que indicar, cuando no sea obvio, debo indicar dónde se encuentra el grupo ONA. Entonces, el grupo ONA se encuentra en el carbono número 2. Y en el carbono número 5, para este caso específico, tenemos un grupo metil. Entonces, se llama 5-metil 2-hexanona. O 5-metil hexa 2-ona. Por aquí tenemos una que tiene un doble enlace y un grupo fenilo. Entonces, ¿cuántos carbonos tendría la cadena principal? ¿Quiénes tenemos ahorita? Solo Guadalupe y Joana, Hazel y Juan Gabriel. Solo ustedes están, ¿verdad? No tengo mucho donde escoger para hacer preguntas. A ver. Ajá, solo estamos nosotros 5. Guadalupe, repitamos. Guadalupe, ¿cuántos carbonos tendría la cadena principal? Donde se encuentra el grupo carbonilo. Guadalupe parece que anda en el baño. Hazel. Profe, si no me equivoco, son 5. No, profe, Ahí está yo sé Guadalupe. que 5, es que le hablé y se me olvida que el micrófono lo tengo apagado. Sí, suele suceder. Hazel, ¿cuántos son? La cadena Profe, no principal sé, creo que tiene 5. 5 carbonos. ¿Qué dicen? ¿Quién vota por 5? ¿Qué dice usted, Juanga? O Hazel. O Joana, perdón. No, 4, pero sí es como hay una cadena doble. No. Eso es un enlace doble. Pero Un enlace doble, perdón. carbonos. Que haya un enlace doble no quiere decir que haya un carbono de más, ¿verdad? Son Sí. 4 carbonos. 4 carbonos. Entonces, si son 4 carbonos, debería decir butanona. But de 4 y ona al final. Pero tiene un doble enlace. Entonces se va a llamar butén-ona. Butén-ona.
Entonces tengo que indicar dónde está el grupo carboxilo, carbonilo, debo indicar dónde se encuentra el doble enlace y en este caso esta tiene un sustituyente fenil que está en el carbono número 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces sería 4-fenil, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra el doble enlace? En el carbono número 3, sería 3-butén, 2-ona. Tenemos los 4 carbonos, 4-fenil, por el granillo que está ahí, 3-butén, indicando que en el carbono 3 está el doble enlace, el grupo en, but, porque tiene 4, y 2-ona. Entonces indicamos, es como cuando indicábamos un enino, ¿verdad? ¿En qué carbono se encontraba el doble enlace y en qué carbono se encontraba el triple enlace, ¿verdad? Es más o menos similar. Entonces 4-fenil, 3-butén, 2-ona. ¿Y este otro cómo lo llamaríamos? Esto es un ciclo, ¿no? ¿Un ciclo qué? Sería ese ciclo, porque la cadena más larga es el ciclo. Si no estuviera el grupo ONA, ¿cómo se llamaría el ciclo? Guadalupe. Ciclo... ¿Cuántos carbonos hay? ¿Y qué pasa, Camila? Venga. No, profe, no me acuerdo cuál es el que sigue. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. 5. ¿Y 5 cómo se dice? Pentano. Ciclopentano. Sí. Pero como tiene un grupo carbonilo, ya no se va a llamar ciclopentano, sino que se va a llamar ciclopen. ¿De qué estamos hablando? De cetonas. Ciclopen. Canona. Ciclopentanona, exactamente. Entonces se llama ciclopentanona. Y si se llama ciclopentanona, ¿en qué carbono se encuentra el sustituyente que se encuentra ahí? ¿Cuál sustituyente es? Un etil. Es un etil y se encuentra en el carbono número 3. 3. Entonces sería 3-etil ciclopentanona. Evidentemente no tengo que indicar en qué carbono está el doble enlace. No es que igual. No sé qué. Regálame un segundo, muchachos. Ya regreso. Amor, ¿qué quieres ver? Ah, es guaya. Una película, una serie. Por favor. Hola, Hazel. Voy a molestar hoy otra vez. ¿Usted cree que podrá venir hoy aquí a la casa? Nada más que hoy sí es bastante rato, no sería el de la hasta las casi 10 de la noche que vengo yo. Tuve que cambiar el horario de trabajo por internet. Entonces ella cambió la mañana por la tarde y a mí me toca trabajar por la tarde. ¿Está el de ella? Ok, ya estoy por acá. Ustedes me dicen si se les da el internet, porque mi hija ya estaba robando mi internet con el Netflix. Ok, seguimos. Estamos con las cetonas. ¿Esa cetona cómo se llamaría? ¿Esa está muy sencilla? A ver. Hola Carlos, ¿cómo le va? Carlos, hoy sí le quedó mal porque, Estamos escuchando hablar con Carlos. Gracias, Hazel. ¿Cómo se llamaría eso, chicos? Guadalupe, Johanna. ¿Qué me dicen? Tiene 4 carbonos. Se llama. En el carbono número 2 está el grupo ONA. Juan Gabriel. 2 pentanona. 2, no tiene 4 carbonos. 2 butanona, muy bien. Pentanona, perdón. 2 butanona. Ah, bueno, aquí estamos, se llama, excelente, se llama 2 butanona. También en el sistema, también existen nombres comunes, por ejemplo, se le puede llamar dependiendo de los sustituyentes que tengan, pero en este caso no se nombra el carbono donde está el carbonilo. Entonces, de un lado del carbonilo hay un metil y del otro lado hay un etil. Entonces, se puede llamar etilmetilcetona, ¿verdad? Por eso es un nombre común. Pero el nombre UPAC es el que ustedes acaban de decir, 2 butanona. Por ejemplo, se llamaría isopropilmetilcetona. Metil, no, la M va primero, y no, la I va primero que la M, ¿verdad que sí? I, M, sí, va primero la I. H, I, sí, claro, orden alfabético.
Ahí está mal, es isopropilmetilcetona. No lo voy a cambiar para no devolverme. Ok. Cetonas aromáticas, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, tengo de un lado sustituyente un fenil y del otro lado un etil, entonces se llama etilfenilcetona. Feniletilcetona, debería ser feniletilcetona, no al revés, porque la F está antes que la E. Otro error. Difenilcetona. Chicos, ustedes me preguntan por qué hay tantos errores en estas diapositivas. Yo lo único que puedo decir es que yo no fui el que las hice. ¿Verdad? Fue de ahí en adelante, no me pregunten, ¿verdad? Difenilcetona. Difenilcetona. Esta que está acá porque tiene dos grupos fenilos, ¿verdad? Difenilcetona. Ese es un nombre común y se utiliza mucho para este compuesto. Ok. Vamos a la parte de reacciones químicas. Reacciones químicas, mecanismos y reacciones que... Ok, primero vamos a ver para éteres y luego lo vamos a ver para aldehídos y cetonas. Ok. Vimos la obtención de éteres que antes la vimos así por encimita, ¿se acuerdan? La deshidratación de alcoholes y la síntesis de Wilson. Ahora la vamos a ver un poquito más, más a fondo para ver los mecanismos de estas reacciones. Carlos, cierra la puerta ahí. Escucho a Fabiana. Se le pegas porque Fabián no está usando el internet. Sí, cierra ahí. Gracias. Ok, deshidratación de alcoholes. Entonces, básicamente es esto. Tengo un alcohol, 2 moles de alcohol, perdón. Con ácido y calor se deshidrata para formar el éter, que es éter simétrico, y agua. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, ese es el mecanismo de reacción. Evidentemente, ay, aquí está todo corrido eso. El grupo de hidroxilo, el mismo grupo de hidroxilo, se va a protonar. Mire, este se lo voy a hacer yo en la pizarra. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿No están viendo la pizarra, chiquillos? Sí, ahí está. Va a estar un poquito lento, te voy a escribir y les voy explicando. Ok. Vamos a ver la deshidratación de alcoholes. Esto es una síntesis de éteres, ¿verdad? Deshidratación de alcoholes, que es una síntesis de éteres. Ok, entonces les decía, ¿verdad? Les decía que en el caso de la deshidratación de alcoholes, vamos a usar usemos un ejemplo, usemos el etanol. Ok, aquí tengo el etanol. El primer paso que se da es la reacción entre uno de los moles de alcohol y el ácido, ¿verdad? Podemos escribir todo el ácido carboxílico, pero yo la verdad que todo el ácido, perdón, sulfúrico, pero realmente el que a mí me interesa, bueno, vamos a escribirlo así, H, que realmente está desprotonado, el ácido sulfúrico, va a estar desprotonado. Voy a escribirlo como están las diapositivas, H, O, S, O, 3H. Eso no es otra cosa, eso que escribí aquí no es otra cosa que esto, H2SO4, es lo mismo, ¿verdad? Es el ácido sulfúrico. Solo separé una de las H's para poder ver un poquito cómo se da el mecanismo de la reacción. Entonces, ok, tengo el alcohol, recuerde que las flechas siempre van a ir desde la carga negativa hacia la carga positiva. El alcohol lo que hace es que se va a protonar, entonces quiere decir que le va a robar uno de estos hidrógenos al ácido sulfúrico, este par de electrones viene para acá, ¿verdad? Entonces, en este primer paso de la reacción, el mecanismo, este primer paso del mecanismo, se me va a protonar el alcohol, CH3, CH2 o H2, ¿verdad? Esto va a estar cargado positivamente, porque eso es una molécula de agua, Voy a poner una rayita aquí, una molécula de agua, el H2O positivo, ¿verdad? Porque ahora tiene una H de más. Ok, ese es el primer paso. En el segundo paso, tengo la otra molécula de alcohol que va a reaccionar con la molécula que está protonada. Voy a separar estas H's aquí para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor. Acá, así, ¿verdad? Entonces, esto es agua. Entonces, el agua es un buen grupo saliente. Entonces, este alcohol va a actuar como
Bueno, en este caso que este lineal, este va a actuar como un nucleófilo, atacando a través de una sustitución nucleofílica, que se conoce como una SN2. Entonces, acá va a atacar el alcohol, el carbono que está pegado acá, ¿verdad? El carbono que está conectado por acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Que se me va a pegar esto, va a quedar CH3, CH2, ahorita se lo van a ir viendo ahí, CH3, CH2, que la compu fue la que se me quedó pegada a la otra esta. ¿Ya lo vieron? SH2, muchachos, sí, ahí está. CH2, esto sigue estando protonado, y esto se pega aquí al otro CH2, CH3, y esto sigue con carga positiva porque está protonado. ¿Cuál es este protón de acá? Esta H. Ok, se la voy a dibujar en azul. Ok. Esta H en azul, esta que está por acá, es esta H de acá. Esa H es esa que está ahí. Ok. Voy a marcárselas. Borrémosla y pongámosla en azul. Esta H es un poquito más grueso nada más. Esta H de aquí es esta H de acá. ¿Verdad? ¿Y aquí qué se da? Aquí no me cabe, pero aquí se da la salida de agua. Más H2O. Aquí ya se dio la salida de agua. ¿Cuál es el paso que hace falta aquí? La desprotonación. ¿Ah? El paso que hace aquí. Voy a volver a escribir toda la molécula. Porque esta está positiva, ya para que se me forme el éter. El paso que me hace falta es que se vaya este protón de acá. Este protón. Entonces, la misma molécula de ácido sulfúrico. Esta molécula de ácido sulfúrico. ¿Verdad? Vaya, corra. Que nada, Carol. Chicos, me van a tener que dar un segundo para llevar a mi hija al baño. Se va a llevar este hidrógeno y se me forma el éter. Ya te voy a ayudar. Mejor déjeme terminar que estoy dando clases. Y voy a obtener mi éter simétrico. Mi éter simétrico. ¿Verdad? Mi éter simétrico. Esa es la deshidratación de alcoholes. Regálenme un segundo, muchachos. Un pequeño segundo que mi hija necesita de mi ayuda. Un segundito, ya regreso. Para quitarle volumen a esto nada más. Ya te ayudo, Memo, ya te ayudo. Sí, espérate.
Chicos, ya voy. Es que estaba con un accidente, ya casi. Chicos, ya estoy por aquí de nuevo. Disculpen. Ya les comparto la pantalla está compartida. Aquí está la clase. Estábamos con la Profe. pizarra, ¿verdad? Con esta parte. Sí. Profe, una Ok. pregunta. Les estaba comentando, ¿me están escuchando? Sí, ¿verdad? Profe, una pregunta, nada más para, disculpe. Digamos, Gabriel, es que ahora estaba sí, ya te lo revisando. escucho, espérense. Ya. Sí, listo. Una pregunta, Ok. nada más. Sí. En ese grupo que se está uniendo junto con el alcohol, tiene que haber dos, Dos doble, ¿verdad? alcoholes. Sí, son dos digamos. alcoholes. Sí, no, tiene que haber, digamos, 2CH, sí, 4, por decirlo así. Al iniciar, eso es para que nada más entender, para al iniciar la reacción esta, tiene que haber dos, por decir, es que eso lo estoy comparando con el libro, 2R, para entenderlo un poquito, 2R o H, ¿verdad? Para que Ajá, vuelva correcto. otra cadena, para que se una Correcto. junto con el... Ok. Sí, para entender un Ahí están poquito. los dos. Sería este primero de acá y el segundo sería este que utilizamos acá, ¿verdad? Este primero fue el que dio resultado al que está la parte del que tiene el check y ahí están los dos, se unen y forman el éter de cadena No, sí. doble, Ok, de cadena no simétrica, era lo que iba a decir. Y ok. viene ahí. Ok, Gracias, profe. bueno, continuamos con las diapositivas. Es que aquí está un poco movido, entonces por eso se los di así. Aquí está un toquecillo movido, pero básicamente fue lo que hicimos nosotros. ¿Ah? Aquí está el alcohol protonado, es que está muy movidillo eso ahí, pero las raquillas. Y aquí ataca, sale, esto es una SN2 y forma el éter protonado. El éter protonado luego se desprotona y ya me forma el éter. Ok, ejemplos. Ahí tengo dos moléculas de alcohol metílico, me forman el éter dimetílico, ¿verdad? Entonces ya esta es solamente la reacción como para completarla. Dos moléculas de alcohol isopropílico, evidentemente forman el éter de alcohol propílico, forman el éter dipropílico, ¿verdad? El éter dipropílico, ¿verdad? Que también puede ser ácido fosfórico, el catalítico, no necesariamente el ácido sulfúrico, tiene que ser un ácido fuerte, sí. Ahora vamos con la síntesis de Williamson, que era la síntesis para hacer éteres asimétricos. Disculpen. Ay, algo me dio alergia. Ok, teníamos para los éteres asimétricos en la síntesis de Williamson el uso de un haluro alquilo, ¿verdad? Y vamos a hacer una reacción de tipo SN2 y un alcoxil para formar un éter asimétrico y el haluro de sodio. ¿Qué es eso, Carlos? Ay, Dios mío, me dio alergia, chicos, rinitis. Ay. Ok, por aquí tenemos un ejemplo, el fluoruro de etilo, este que está por acá, y el metóxido de sodio, ¿sí? El metóxido de sodio es el que va a atacar al cloruro de etilo, el fluoro va a salir y me va a formar el éter etilmetílico, ¿verdad? Ya vamos a ver, es aquí otro ejemplo, vamos a ver un mecanismo de esto. Yoduro de propilo, este que está acá, y el tóxido de potasio, el tóxido ataca, yoduro de propilo, y se me forma el éter que tenga una cadena de 2 carbonos de un lado y una cadena de 3 carbonos del otro lado. Okay. Vamos a ver un toquecito porque vi que ahí no apareció el mecanismo de la síntesis de Williamson. Entonces nos voy a escribir aquí en tirito. Williamson. La síntesis de Williamson. Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces tenemos, por ejemplo, este alcohol, el etanol,
más, digamos que tenemos el, no, perdón, no era un alcohol, disculpen. Acá, digamos el yoduro de etilo, que sería el haluro alquilo, más el alcohol, el etóxido, perdón, el alcóxido, tiene que ser diferente, vamos a poner CH3 o menos K más, digamos. Ok. Este de acá, este es el enlace y esa rayita es la carga negativa. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto lo que me va a dar es mi éter asimétrico. De un lado tiene 2 carbonos y del otro lado tiene solamente un carbono, ¿verdad? Más el yoduro de potasio, ¿verdad? El yoduro de potasio. Entonces, en el mecanismo, yo tengo un mecanismo, en este caso, como tengo un nucleófilo fuerte, SN2. Vea que esto es repetido el tema que vimos la semana pasada. Entonces, yo les decía que ese tema era importante. Entonces, por ejemplo, este carbono que está acá, que es el que tiene el yodo, ese carbono de acá tiene 2 hidrógenos. ¿Ahí? Un hidrógeno por acá, otro hidrógeno por acá, y tiene el grupo CH3, perdón, CH3. Entonces aquí por detrás viene que sería el metóxido, que sería mi nucleófilo, y ataca el carbono por detrás, ¿verdad? Entonces ataca, la reacción de SN2 se da en un solo paso, ¿verdad? A su vez, este par de electrones viene a salir, ¿verdad? Viene y sale hacia el yodo, se me forma, en algún momento se me forma ¿se acuerdan? Que se formaba un intermediario, no un intermediario, sino lo que llamábamos un estado de transición, ¿verdad? Un estado de transición donde este enlace se iba rompiendo y aquí se iba formando otro enlace, se iba formando ese otro enlace, ¿verdad? Se terminaba de romper eso, se me ha quedado CH3O y este carbono que tiene 2 hidrógenos y otro CH3, ¿verdad? Con la salida evidentemente del yodo, el yoduro, ¿verdad? El yoduro que está va a estar neutralizado con el potasio y se me forma mi éter asimétrico, ¿no? Básicamente aquí era fácil era el mecanismo, súper sencillo, 2 flechitas, ¿verdad? Esto es un estado de transición, este que está por acá se conoce como un estado de transición, ¿no? Y se me forma mi éter asimétrico. Ok. Ahora vamos a ver las reacciones de los éteres. Eso era para formación de éteres. Ahora las reacciones de los éteres, cómo se rompen esos enlaces, ¿verdad? Podríamos romperlo con un haluro de hidrógeno, ¿verdad? En medio ácido, esto pasa lo mismo, el éter se va a protonar y va a salir protonado. Es una reacción SN2 igual. Entonces, les decía, para otro toquecito, yo puedo dar el rompimiento de un éter con un haluro de hidrógeno, ¿verdad? De bromo yo, ojalá, medio ácido, y se me va a formar el alcohol y el haluro alquilo. ¿Qué es esto? No es otra cosa que la reacción inversa a la reacción que acabamos de ver, ¿verdad? A la reacción de síntesis de Williamson, ¿verdad? Síntesis de Williamson, una reacción inversa. Básicamente esa es. La misma reacción, nada más que al revés. Mecanismo, como les decía, se da la protonación del éter. Al tener un éter protonado, me va a salir un alcohol, que el alcohol es un buen grupo saliente porque está protonado. En una segunda etapa,
en una segunda etapa, este alcohol protonado, el grupo X, que es mi nucleófilo, grupo X, el haluro, ataca el carbono por detrás y se da la salida del agua. Perdón, del alcohol, en este caso no es agua, es un alcohol. Y se me forman mis dos compuestos, el haluro del kilo y el alcohol, ¿verdad? Para éteres simétricos, evidentemente no importa que se vaya a formar, se va a formar el alcohol etílico y el yoduro de etilo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no son simétricos, ¿verdad? Con uno de los yoduros de halógeno. ¿Qué pasa si no es simétrico? Bueno, tenemos dos opciones, por ejemplo, que se me forme. Por ejemplo, en este que es, por un lado hay un grupo propil y por el otro lado hay un grupo etil. Entonces tenemos dos opciones, que se me forme el alcohol propílico, ¿verdad? O el propanol, y se me forme el yoduro de etilo. O se me forme el yoduro de propilo y el alcohol etílico. Entonces aquí el asunto es, ¿cuál de estas sería la reacción que me da los productos mayoritarios? Bueno, tiene que ver con el tipo de reacción química que se está dando, que es una SN2, que tiene que haber un ataque nucleofílico, que ese ataque nucleofílico es un ataque ya de un nucleófilo que está protonado, ¿verdad? Entonces el ataque se va a dar del lado que esté menos sustituido. Entonces el yoduro va a atacar el lado menos sustituido. El lado menos sustituido es el lado donde está el etilo. Quiere decir que el yoduro se va a conectar con el etilo. Quiere decir que la de arriba es la más obvia. ¿Ok? En el caso de los epóxidos es algo muy similar, la reacción es prácticamente la misma, nada más que al final la adición se da en la misma molécula, se forma el alcohol, pero sigue estando pegado a la cadena, ¿verdad? Por ejemplo, con agua, yo podría abrir un epóxido, ¿verdad? Abrir el epóxido con agua, de hecho los epóxidos no pueden ni volver a ver el agua, reaccionan, y me forma un etilenglicol, es decir, es una adición sobre uno de esos dos carbonos, y el otro oxígeno es el del epóxido, ¿verdad? Que previamente después se va a protonar con ese hidrógeno que está acá. ¿Okay? El mecanismo de esa reacción, evidentemente se da primero la protonación de este grupo OH, entonces se convierte en un buen grupo saliente, este grupo de acá, entonces el agua puede atacar aquí por detrás, como esto ya es prácticamente un carbocatión, el agua como nucleófilo débil ataca a este o ataca a este, cualquiera de los dos, y hace que se rompa uno de los dos enlaces, ¿verdad? Y que el par de electrones se venga hacia el oxígeno para neutralizar esta carga positiva. Aquí está la segunda parte, viene el agua, ataca el carbono, este par de electrones se viene para el oxígeno, ahí está indicando la H, pero es para el oxígeno que se viene. Ese par de electrones, eso hace que aquí se me pegue el agua, se me quede aquí un alcohol y un agua pegada, pero después se da una desprotonación de esta agua y forma el etilenglicol. Una tercera etapa, simplemente se desprotona, ese par de electrones se viene por ahí, hay una desprotonación, aquí hay un menos, debe ser menos H+, una desprotonación y se me forma el diol o el glicol. Esa es uno de los tipos de aperturas de los epóxidos, no es la única. Ok, aquí está, por ejemplo, el óxido de etileno más agua, me va a dar el etilenglicol. Ok, esa apertura, vea que se puede dar de diferentes formas. Esa apertura la puedo hacer, ya sea con un alcohol en medio ácido, ¿verdad? También una distinta a la del agua, que se llama alcohol. Se puede llevar con un etóxido, por ejemplo, el etóxido de sodio, o con el bromuro de hidrógeno. Son tres nucleófilos distintos. Evidentemente los productos van a ser diferentes, aunque la reacción y el mecanismo es exactamente el mismo. Evidentemente, si yo ataco con un alcohol, lo que se va a formar es, en lugar de acá un alcohol, un grupo alcóxido, ¿verdad? Entonces aquí se formó el 2-metoxietanol. Si es un alcóxido, también se va a formar el grupo alcóxido acá, muy similar el ataque con el alcohol, nada más que después se va a desprotonar y me va a formar el 2-etoxietanol. Y el último, que el bromo sería quien ataca, entonces en lugar de un grupo OH o un grupo OR, el que va a atacar es el BR.
ataca igual al carbono, se abre el enlace de donde está el éter cíclico y se me forman 2 bromo-etanol. Pero básicamente estas 3 reacciones son exactamente la reacción anterior. ¿Tiene hambre, no? Ok, esas son las reacciones de éteres. Vamos con las reacciones de aldehídos y cetonas. En estas reacciones vamos a ver 3 tipos de reacciones. Las adiciones nucleofílicas al carbonilo, una que se conoce como condensación y otras que se conoce como óxido-reducción. Ok, son 3 tipos de reacciones químicas. Ok. Vamos a ver. Entonces, básicamente, aquí tengo mi carbonilo de... Bueno, no me deja poner la licuadora. ¿Lo puedes mutear? Chicos, vamos a mutearme un segundo para que ponga una licuadora. Póngala rápido. Me falta mucho. Sí, ¿Me avisa? ya la voy a poner. Ok, me avisa. Ahorita me muteo. Ok. Tengo mi nucleófilo, NU, ¿verdad? Este nucleófilo NU, esa H no sé qué está haciendo ahí. Este carbono, como les decía yo a ustedes, este carbono es literalmente un carbono electrofílico porque el oxígeno genera que haya una dispersión de carga hacia él negativa. Entonces hace que el carbono se convierta en un carbono parcialmente positivo. Y al ser plano, es muy fácilmente atacable por un nucleófilo. Entonces, esta reacción se llama de adición. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que este nucleófilo se me va a adicionar al carbono, este doble enlace se va a abrir, ¿verdad? Y luego se va a dar una protonación sobre el oxígeno, que va a quedar negativo, y me va a formar esto, ¿verdad? Que está por acá, que es sobre el carbonilo, un grupo OH y el nucleófilo que se adicionó. Evidentemente, qué me dé aquí va a depender del nucleófilo. Ok, aquí está lo que les estaba diciendo, parcialmente positivo, ataca, se abre, aquí queda parcialmente negativo, este par de electrones se vino hacia el oxígeno, y entonces después se da la protonación, aquí está, se da la protonación, eso es un intermediario, y se me forma mi producto final. Entonces, el producto final va a depender de quién sea el nucleófilo. Ven que el nucleófilo puede ser cualquier compuesto que tenga electrones o carga negativa. Entonces, algunas adiciones electrofílicas. ¿Qué pasa si adicionamos alcoholes a los grupos carbonilos? ¿Qué pasa si adicionamos amonio o aminas primarias? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si adicionamos cianuro de hidrógeno? Ok. Cuando nosotros adicionamos un alcohol, esa reacción, el producto final se va a llamar un hemiacetal. Vamos a ver. Entonces, tengo el alcohol se va a adicionar sobre la acetona, este OH se adiciona sobre la acetona, y este carbono ya no es un carbono carbonílico, pasa a ser un carbono sp3, hemiacetálico se llama, donde tiene, ¿qué es un hemiacetal? Tiene un grupo OH y un grupo R conectado al carbono. Esta reacción evidentemente es una reacción reversible, ¿verdad? Al carbono. Aquí se da lo que se llama una adición. Simplemente es como la adición al doble enlace. ¿Se acuerdan de la adición al doble enlace? Se mencionaba algo al carbono de un lado y otra cosa al carbono del otro lado. Un tipo nucleófilo, un tipo electrófilo al otro lado. Aquí sucede exactamente lo mismo. Esta reacción es muy parecida a la del doble enlace carbono-carbono. ¿Ya? Aquí a este lado se me adiciona el grupo OR y a este lado la H, de esto que está por acá. Les voy a dar un ejemplo de esto. Ok, recordemos cuando teníamos un doble enlace carbono-carbono. ¿Sí? Voy a correr un poquito. Un enlace carbono-carbono. Queríamos adicionar, por ejemplo, agua. Voy a ponerlo de este lado. No, pongamos un grupo... sí, pongamos agua. Queríamos adicionar, por ejemplo, agua, que se puede hacer también con los aldehídos. Cuando adicionamos agua, lo que adicionamos es HOH. Entonces, básicamente, se perdía el doble enlace. De un lado se me adicionaba el OH,
Y pongo aquí el OH. Y el otro lado, la H. Ok. Eso mismo, cuando es un grupo carbonilo, sucede similar. Si yo adiciono agua, por ejemplo, HOH, de un lado del carbono, se me adiciona, así, el OH, y del otro lado la H. Claro, cuando se adiciona una H de acá, lo que queda no es otra cosa que un OH también, ¿verdad? Ahí, entonces, aquí lo que forma es, esto que se formó aquí se conoce como un hidrato. Ahora, estábamos viendo que cuando era, por ejemplo, un alcohol, con el doble enlace, ¿no? Si yo al doble enlace, listo, espérese un segundo. Chicos, dame un segundo para usar algo, dame un segundo. Ok, pensé que esta clase iba a estar menos interrumpida el día de hoy, aquí. Resultó ser que fue la clase más interrumpida de todas. Ok, si nosotros adicionábamos, por ejemplo, al doble enlace, un alcohol, ROH, ¿verdad? Un alcohol, si queríamos adicionar, se me adicionaba de un lado el grupo R y del otro lado la H. ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa con el grupo carbonilo. Es un doble enlace, ¿verdad? Lo mismo pasa. R o R, ¿verdad? O H. De un lado del carbono se me adiciona este grupo OR, ¿verdad? Y del otro lado se me adiciona la H, esta de acá, sobre el oxígeno. ¿Ok? Entonces, esa es la adición que estamos viendo acá, sobre el doble enlace. Sobre el doble enlace, esa adición que está ahí. ¿Sí? Entonces, eso se llama un hemiacetal. A este hemiacetal se le puede volver a adicionar otro grupo OR y formar lo que se llama como un acetal. Vamos a ver si está por aquí. ¿Ok? Está. Si lo hago en exceso, un alcohol en exceso, o dos moles del alcohol, ¿verdad? Entonces se me van a adicionar 2 a ambos lados. ¿Lo ven? Y formar lo que se conoce como el acetal completo. Entonces, a este lado se me adiciona otro, o más bien sustituye el OH que se formaba aquí por otro grupo OR. El OH se sustituye y me forma lo que se conoce como un acetal completo. Vamos a ver ejemplos. Mecanismo de reacción. Aquí está la primera parte de la protonación de este grupo. Al protonarse, un par de electrones pueden mudarse hacia el oxígeno. Profe, una preguntita. Dime, Vea, Guadalupe. ahorita que está haciendo eso, el mecanismo de reacción, y eso me acordé que en la tarea tenemos que volver a hacer un resumen. Ajá. Uno escribe el ejemplo que está aquí o nada más escribe el paso del... ¿Un resumen de qué tiene que hacer? De mecanismos. Ajá, de todo lo que son los alcoholes, cetonas y los éteres. De mecanismos. Hay que hacer todo el mecanismo de reacción y todo eso. Básicamente es hacer un resumen de esto, ¿verdad? De los mecanismos. Colocar un ejemplo del mecanismo. Ya. O sea, profe, uno puede poner el título y poner el mecanismo como ejemplo. Sí, es un resumen, chicos. Lo que ustedes harían para estudiar, por ejemplo, ¿verdad? Reacciones de adhesivos, mecanismos o reacciones tales. Y ponen una muestra del mecanismo. Básicamente yo veo como algo que ustedes utilizan para estudiar, ¿verdad? Es un resumen del mecanismo. Fabi, ciérreme la puerta del cuarto, porque se escucha el televisor, por favor. Ok, entonces, volvemos acá. Cuando se me protonaba el oxígeno que está sobre el carbonilo, se me forma aquí un grupo OH positivo. Este par de electrones que está formando el doble enlace se viene para acá ¿cómo se dice? A estabilizar el oxígeno, pero deja desprotegido el carbono con 3 enlaces nada más y una carga positiva, lo cual lo convierte en un carbocatión deseoso de que alguien lo ataque. Entonces, en una segunda parte, el alcohol, este que está acá es un alcohol, lo ataca, ¿verdad? Por detrás,
y se me pega por acá. En este momento este alcohol sigue estando protonado, porque no se ha desprotonado. Luego tiene que darse la desprotonación, es decir, que este hidrógeno se vaya, ¿verdad? Y ese par de, ese par de electrones que forman el enlace oxígeno-hidrógeno se queden con el oxígeno, ¿verdad? Entonces me forma el hemiacetal. Ok, hasta ahí es el hemiacetal. El hemiacetal puede volver a reaccionar. ¿Cómo? Se me vuelve a protonar el grupo H que se formó. Ese grupo H vuelve a salir porque sale como agua. Esto que está acá, se vuelve a formar un carbocatión y vuelve a ser atacado por otro grupo OR. Bueno, aquí hay un paso intermedio que se da, este no es tan importante. Acá ¿ven? Este vuelve a atacarlo acá y se me forma el acetal completo. Esto que se llama, luego de la desprotonación, se me forma el acetal completo. Este que está acá. Entonces vean que es el carbono carbonílico con dos moléculas OR que provienen de dos moléculas de alcohol, ¿verdad? Que pueden ser iguales, acá en este caso son, bueno, en este caso son iguales, porque es la misma molécula, ¿verdad? Esto que dice R aquí, R abajo y arriba, es que ya sean aldehídos o cetonas, reaccionan exactamente de la misma forma. Ya sea esto una H en un aldehído o ya sea una R en una acetona, la reacción es exactamente la misma. ¿Ok? Aquí vemos un ejemplo de cómo quedaría. Tengo mi aldehído y tengo mi alcohol en medio ácido. ¿Qué pasó? Allá en el patio bañando perros, vaya con ella. ¿Ok? Vaya, vaya. Esperen, chicos, para despachar a mi hija otra vez. Para abrir y cerrar, mi amor. Vaya, vaya. Vaya. Vaya, 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 no pasa nada. Sí, 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 todavía. Me toca, yo le abro. Ok. Les decía, tenemos el alcohol y tenemos el acetaldehído. Entonces, básicamente es colocar esta H que les estoy señalando con una flecha en el oxígeno, quitar el doble enlace y colocar el OR, que sería este OCH, OCH3 del otro lado. ¿Ok? Esa es la primera etapa. Si aquí hay un 2 adelante, aquí hay un 2 adelante, quiere decir que son 2 moles de etanol, entonces en lugar de este OH quedaría otro OCH2CH3, ¿verdad? Y se quita ese OH de ahí. ¿Ok? Aquí está. Vamos a ver, aquí está, bueno, aquí dice en exceso, pero podría ser que venga con un 2 aquí, ¿verdad? En exceso y se me forma este acetal completo, ¿verdad? Si hay etanol en exceso. ¿Ok? Esa es la adición de alcoholes. Esta es más fácil, la de amoníaco y las aminas. Cuando se trata de amoníaco o aminas, básicamente lo que vamos a hacer es conectar el carbono, el oxígeno que está acá, con dos de los hidrógenos que están acá para formar agua y que se dé la salida de agua. Y el nitrógeno va a quedar conectado con el doble enlace en lugar del oxígeno. ¿Ok? Aquí lo ven. Entonces vean que, por ejemplo, si es amoníaco, le hace falta dos hidrógenos y hace falta el oxígeno que está acá. Eso formó agua en la reacción. Veamos el mecanismo. Tengo el amoníaco, igual aquí hay un ataque nucleofílico, una salida, ¿verdad? Después hay una desprotonación. Fabiana, no moleste. Acá vuelve para acá este par de electrones, hace que salga un par de electrones hacia el oxígeno y se venga y se robe un hidrógeno de ahí. ¿Cómo ocurre esto? No tengo la menor idea, pero ocurre, ¿verdad? Realmente cuando yo veía eso en la universidad ni siquiera veíamos este mecanismo porque es muy extraño esto que está aquí, esta flecha, no creo que se dé de esa forma, pero se forma lo que se conoce como una imina, que es un doble enlace carbono-nitrógeno. Entonces, es sencilla porque miren, esto es lo que les decía, aquí está mi carbonilo, aquí está mi, ya sea amina o amoníaco, entonces es la salida de agua, H2O, sale agua y se pega el nitrógeno con el carbono. ¿Lo ven? Se pega el nitrógeno con el carbono, salida de agua, por eso el menos H2O. Fabiana, o se queda adentro o se queda afuera, pero no puede dar clase, ¿está bien? Ay, chicos, día padres. Ok. Continúo. En el caso del cianuro de hidrógeno es similar. Acá, ¿verdad? Este cianuro de hidrógeno
también hay un ataque, se forma lo que se conoce como una cianohidrina, ¿verdad? Esto es una adición. Básicamente esto es una adición, igual que la primera que vimos de los alcoholes. Se me adiciona el grupo ciano, el hidrógeno al otro lado, que se adiciona en el OH, y se me forma este compuesto, donde hay un grupo ciano y un grupo H en el mismo carbono, se conoce como una cianohidrina. ¿Ok? Previo a una protonación que hay que hacer, hidróxido de sodio para protonar. Son como 2 pasos. Vamos a ver si viene el mecanismo aquí. Aquí está. Bueno, la cianohidrina. Vamos a ver si viene el mecanismo. Esta es la misma, nada más que con una acetona. Evidentemente, dependiendo de lo que quede, va a quedar aquí una H o CH3, ¿verdad? Si es una acetona o un aldehído, con ambas van a reaccionar exactamente igual. Por eso es que vemos estos dos grupos juntos, estas dos familias. Ahora sí, esta es tal vez de las reacciones más difíciles que vamos a ver. Esta que se llama reacción de condensación aldólica. No toque, vaya a ver televisión. Reacción de condensación aldólica. Aquí tienen que poner bastante cuidado porque esta es tal vez de las más complejillas, ¿verdad? Esta reacción es realmente la reacción entre, la reacción entre 2 moléculas de aldehído o 2 moléculas de cetona, entre ellas. Que presentan lo que se conocen como hidrógenos alfa, ¿verdad? Que se van a condensar y van a formar lo que se conoce como un aldol, que es un aldehído que tiene un alcohol o una acetona que tiene un alcohol en un carbono beta, Ok, vamos a ver. Por acá tengo un aldehído y tengo una acetona, esto que está acá. Por acá, este que está acá, ay, Fabiana, por Dios, hoy ha sido terrible, terrible, Fabiana. No me han dejado dar clases ni usted, ni Kevin, ni tía Carol, nadie. Bueno, échese agua, pero trate de hacer más silencio. Vamos a ver, el hidrógeno alfa es este hidrógeno que está por acá. Este hidrógeno se le conoce como hidrógeno alfa. Si hubiera un carbono más, se le llamaría carbono beta. Entonces, el carbono alfa es el carbono que está después del carbono carbonílico. ¿Ok? Se le conoce como hidrógeno alfa. Este sería el hidrógeno alfa para una acetona. Esto que está acá es lo que se conoce como un beta hidroxialdehído. ¿Por qué se conoce como un beta hidroxialdehído? La formación o las condensaciones aldólicas me van a dar beta hidroxialdehídos o beta hidroxicetonas. Vean que aquí tengo el carbono carbonílico, otro carbono, que sería aquí el carbono alfa, y el carbono beta, donde se encuentra el grupo OH. Entonces, a esto lo que se le llama un beta hidroxialdehído. En este caso lo mismo, mi carbono carbonílico, carbono alfa, carbono beta, un beta hidroxicetona. ¿Por qué cetona? Porque hay 2 grupos R, ¿verdad? Acá, ambos lados del grupo cetona. Deje de llamar acá, mi amor, te escuchas aquí donde estoy dando clases. Esta grabación va a quedar espantosa. Para reírse va a quedar esa grabación. Entonces, la cosa es cómo sucede esto, porque para que esto se forme, son 2 moléculas de aldehído o 2 moléculas de cetona, ¿verdad? 2 moléculas de aldehído o 2 moléculas de cetona. Realmente este OH no es otra cosa, o este carbono que está acá, el carbono que llamamos beta, no es otra cosa que el carbono carbonílico de este compuesto, de la otra aldehído, ¿verdad? Que se dio una condensación, es decir, se conectaron las 2 moléculas, se condensaron para formar una molécula más grande. Fabiana, ¿cuál parte no entendió de que me cerrara la puerta del cuarto porque escucho el televisor? O apague el televisor, por favor. No puedo dar clases hoy. ¿Pero por qué? Porque, no sé, usted, Carol y Fabiana, todo el rato han pasado interrumpiendo. Esa puerta que suena espantosa, no sé por qué han puesto un poco de aceite. Ok, vamos a ver cómo se da. Aquí se le ocupo que ponga mucho cuidado. Evidentemente, este mecanismo de reacción usted lo puede buscar en el examen, posiblemente se los vayan a preguntar. Se va a formar lo que se llama, Camila, y ahora usted, un ion enolato. Ok, el primer paso es la reacción de entre una de las moléculas de aldehído y el medio básico, el OH. ¿Qué es lo que hace el OH? El OH lo que se va a robar es un hidrógeno que es un poco ácido, el hidrógeno alfa, para el hidrógeno alfa. Entonces se lleva este hidrógeno y se me forma este ion, este de acá, que se llama el ion enolato, y de agua, evidentemente. Este ion enolato es el que va a reaccionar como un nucleófilo sobre la otra molécula que tiene el aldehído, el otro aldehído, por decirlo así. Entonces, este carbono es el que se va a pegar al carbono carbonílico de la otra molécula, este de acá, quedando este oxígeno
como si fuera un carbono beta, que luego este par de hidrógenos, de electrones se van a ir para arriba y se va a protonar. Vamos a ver. Paso número 2. Tengo un ion enolato que va a atacar al carbono de la otra molécula de aldehído, ¿verdad? Al atacar, lo que pasa, un par de electrones se sube acá y se forma un oxígeno protonado. ¿Lo ven? Entonces tengo mi ion enolato, aquí tengo mi carbono, ahora este se convirtió en el carbono alfa y este carbono beta. Entonces esta parte de acá, esta parte que estoy señalando, no es otra cosa que la segunda molécula de aldehído, esta que está acá, que después simplemente se protona ese oxígeno con una molécula de agua, se protona y me forma mi aldol, ¿verdad? O mi beta hidroxialdehído. Beta hidroxialdehído. Se conoce como aldol. Básicamente esa es la reacción, ¿verdad? Parece fácil, pero a veces cuando las moléculas son un poco complejas, es un poco, tal vez un poco enredadillo tratar de acomodarla, ¿verdad? Ocupa su rato de ¿cómo se llama? De tratar de dibujarla con cuidado, ocupa su cuidado. Fabiana, el televisor, la puerta. Es la cuarta vez que le digo lo mismo. Nunca más, Fabiana, nunca más. Toda la mañana pasaba molestándome. Y el otro con la puerta también. Carlos, le he hecho un poco de aceite a esa puerta porque no sea tan horrible. Todavía no termina, dime poquito. Ya voy a terminar, 10 minutos. Ok, aquí tengo un ejemplo, vean. Por ejemplo, aquí ustedes tienen el propanal. Esto es un aldehído, lo que está acá. Cuando dice CHO es un propanal. Medio básico, porque recuerden que se ocupa esto para que se forme ion enolato. Y si es un propanal, ¿cuántos carbonos tiene? Tienes 3 carbonos cada propanal. Entonces la molécula final tiene que tener 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ve? Entonces se me forma este compuesto que está por acá. Recuerden, aquí tengo mi aldehído, ¿verdad? Con su carbono beta, que es este de acá, hidroxibeta aldehído, este de acá, 3-hidroxi-2-metilpentanal. Este era 1, aquí hay algo raro, 1, 2, 3, este es 1. Este fue el que atacó, sí, atacó el carbono. Ajá, el carbono beta, sí, aquí era, este era mi carbono beta de mi otro aldehído. Ok, hizo la sustitución. Ok, por ejemplo, si es butanal, vea por ejemplo acá, 2 moléculas de butanal, entonces me forma este compuesto. Lo ven que se ve como un poco raro, pero aquí está el aldehído, aquí están los 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, aquí están dibujados como hacia abajo, y aquí están los del otro, que es 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? 2 etil, 3 hidroxihexanal, ¿verdad? Ok. Ahora las reacciones de oxidación y reacción para aldehídos y cetonas, que son más sencillas. Estas ya las hemos visto un poquito. Por ejemplo, el reactivo Jones, ¿verdad? El aldehído, un agente oxidante, me forma el ácido carboxílico. Esto ya lo hemos visto, lo vimos para alcoholes también. Y lo vimos en el laboratorio pasado. ¿Ok? Y sirve para identificar. Por ejemplo, el reactivo Tollens, que era el que formaba el espejo de plata, ¿verdad? Que esto lo explicamos la otra vez. Aldehído más reactivo Tollens, que es el ion aminoduro de plata, ¿verdad? Y forma plata metálica al oxidar el aldehído. Evidentemente, si esto ustedes proponen un medio ácido, se me forma el ácido carboxílico, ¿verdad? Este es el reactivo Tollens. Está el reactivo Benedict, que era cobre. Era cobre en medio básico también. Entonces, este cobre también oxida al aldehído, me forma el propaniato, que está acá, que después si usted lo mete en medio ácido, se va a formar el ácido carboxílico correspondiente y me formaba el óxido de cobre, que era un precipitado de color rojo ladrillo, ¿verdad? Que también estaba en el laboratorio, ¿verdad? Estos son algunas reacciones de oxidorreducción. Reacción de condensación aldólica, esta ya la vimos, no, esta no es oxidación de aldehídos. Aquí, perdonen, aquí el título está mal, estamos todavía con oxidación. Si oxidamos un aldehído con un permanganato fuerte, ¿verdad? Prácticamente se va a formar el propanato de sodio, la oxidación del aldehído,
para formar el ácido propiónico. ¿Por qué son aldehídos? Porque recuerden que las cetonas ya no se oxidan más, ¿verdad? En el caso de las cetonas no se oxidan. Bueno, se pueden oxidar, pero un oxidante todavía más fuerte. Pueden partir una acetona en dos. Aquí tenemos el reactivo Jones, ¿verdad? El ácido butírico. Si después lo metemos el ácido sulfúrico, es el reactivo de Jones, ¿verdad? También, reactivo Jones. En el caso de las cetonas, les decía, cuesta oxidarlas, con esos oxidantes no se oxidan, pero sí se puede oxidar con un oxidante bastante fuerte como el ácido nítrico, con un catalizador como el pentóxido de vanadio. Cuando ocurre esta reacción, lo que pasa es que se me oxidan los dos carbonos que están pegados al carbonilo, este carbono y este carbono. Entonces vean que aquí tengo un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Acá en este se me abre este ciclo y me forma 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos con dos ácidos a cada lado. Se me forma lo que se conoce como el ácido adípico, o que es la materia prima para el nylon 66. ¿Verdad? Es una apertura del anillo, es una oxidación de dos carbonos lateral del anillo, aquí donde está el carbonilo. Es una oxidación bastante fuerte y esto no tiene mecanismo porque son oxidaciones, entonces aquí no hay mecanismos. Vamos, no con el carro para no trazar. Bueno, las reducciones, si hay oxidaciones también pueden haber reducciones, ¿verdad? Entonces los aldehídos se pueden reducir a alcoholes primarios y las cetonas a alcoholes secundarios. Esta es la misma reacción que se ve para alcoholes, cuando se oxida alcoholes, que se forman aldehídos y cetonas. Para aldehídos y cetonas. Entonces, ¿qué voy a ocupar? Bueno, voy a ocupar reductores. ¿Reductores como cuál? Como el ion hidruro, por ejemplo, que es un reductor. ¿Ok? Se puede llegar a reducir hasta hidrocarburos. ¿Reductores como cuáles? Reductores que se utilizan estos, se llama hidruro de litio de aluminio o el hidruro de boro y sodio. Esos son reductores. O el mismo hidrógeno catalizado por un catalizador como Lindlar, que prácticamente es un metal. ¿Ok? Entonces, vea, por ejemplo, butanal, no importa el reductor que usted utilice, siempre le va a dar lo mismo. Un aldehído se reduce para formar un alcohol, ¿verdad? ¿Dónde estaba esto? Simplemente cambiamos el aldehído por el alcohol. Una butanona se va a reducir también por un alcohol, pero un alcohol secundario, ¿verdad? No importa el camino que tomemos, hidruro boro y sodio o hidrógeno paladio, que esto es Lindlar, el resultado siempre va a ser el mismo. Es bastante sencillo, para estas reacciones no existe mecanismo. No son reacciones que tengan mecanismos. Podrían llegar a reducirse hasta hidrocarburos. Un aldehído o una acetona. ¿Cómo se hace? Con un reactivo que se llama el reactivo de Clemmensen o la reacción de Clemmensen, que lo que utiliza es una amalgama de zinc y mercurio. Básicamente esa amalgama de zinc y mercurio en medio ácido lo que hace es reducirlo hasta el alcano. Pasa de butanal a butano o de butanona a butano, ¿verdad? Se llama reactivo de Clemmensen, este que está acá. Y con esto, chicos, terminamos el capítulo 6 y 8, ¿ok? Son las 11:58. Era un poquito largo este capítulo. ¿Tienen alguna pregunta rápida? Si no, nos despedimos y nos vemos ahorita en la tarde, los que tenemos laboratorio, ¿verdad? No me pregunten por el reporte, no he logrado terminar, chicos. Se lo prometo que este fin de semana ya lo termino. Bueno, este fin de semana toda la fiesta de esta niña que está por aquí. Pero yo creo que ya ahorita en Semana Santa va a tener suficiente tiempo para eso. ¿Cuándo tienen que entregar el próximo reporte? Profe, después de la Semana Santa. ¿Cómo dices? Después de la Semana Santa. Después, la semana que sigue. Sí. Entonces pueden tratar de tenérselos posiblemente el miércoles, el jueves santo, yo lo reviso, para ya el viernes lo tienen. Ya lo empecé, pero no he podido terminar con todos, no he subido las notas. El jueves tenérselos para que ustedes tengan por lo menos más de una semana. Ya, el otro reporte ya tienen que ir haciéndolo, ¿verdad? Pero que tengan para poder revisar los errores que tuvieron y no lo cometan en el segundo reporte. Listo, profe. Que no son muchos, no metéselo, yo no lo califico muy duro el reporte, entonces, pero por lo menos que tengan un tiempo de una semana para que vean el reporte, ¿está bien? Una Sí, pregunta, solamente por curiosidad, que usted dijo, ¿qué era lo que daba la goma? Los epóxidos, la goma, la goma, ya. Eso es una oxidación del etanol, justamente, es una reacción de este tipo. Nuestro organismo
a través de una reacción metabólica en el hígado, cuando nosotros tomamos alcohol, ¿verdad? Que es el etanol, esto que está acá, se da la oxidación del etanol en el hígado, ¿verdad? Se da la oxidación del alcohol, a través de esto va a ser una enzima, ¿verdad? Esto va a ser a nivel enzimático. Una enzima me forma el etanol y me forma el etanal, que es el aldehído. ¿Ok? Entonces, el alcohol no es realmente lo que nos da la goma. El alcohol, evidentemente, nos da esa sensación de inestabilidad emocional, ¿verdad? Y física, pero en el proceso del alcohol, en el proceso de metabolismo del alcohol en el hígado, ¿verdad? En el hígado se forma el etanal, entonces esta molécula se va a la sangre y nos da esa sensación de dolor de cabeza y todos los síntomas que están relacionados con la goma. Y cuando se vuelve a tomar para sacarse la goma, se rompe Eso es mentira, la molécula. eso no es cierto. No es cierto. No, Sí, no, fue que pensé. eso es una, ¿cómo se dice? Eso es una mentira para seguir tomando. Funciona. Pero, sí, hay personas que no pasan por esto y es porque posiblemente no tienen esta enzima, entonces el alcohol no lo metabolizan a etanal, entonces no les da goma. O hay personas, un chino, que lo despedían de todos los trabajos porque siempre llegaba borracho el trabajo, pero no era que llegaba borracho, sino que la glucosa, él la formaba, se puede formar, formaba en su propio mecanismo etanal, su propio organismo, y siempre andaba como si tuviera goma, ¿verdad? Así que las personas que andan de goma hasta que huelen al guaro, ¿verdad? Dice uno. Entonces, ha sucedido estos casos, pero son muy, muy poco típicos, ¿verdad? Está bien, chicos, nos vamos. Chao. Porque tú quieras hacer un mandado. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, Ahora. gracias. Okay. Gracias. Chao, profe, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. ¿Qué le dice? Se va.